Humanos, pero vamos a entender cuál es la labor, cuál es la tarea y por supuesto los retos que tiene ante sí. Para ello hay que platicar con el doctor Baldomero Mendoza. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también del INACIPE. Él es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Don Baldomero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, ¿cómo está? Gusto saludarle y a todo su público. Muy bien, muchas gracias, doctor. Platíquenos, ¿cuáles serían los retos que tienen que enfrentar el nuevo ombudsman, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, yo creo que de inicio tiene el problema más grave que han tenido todos los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, principalmente por la forma en que hoy día el país está conduciendo en la trata de los derechos humanos. En su momento, México ha firmado una serie de tratados internacionales en los cuales se comprometió, en los cuales terminaron en una reforma en el año de 2011, que prácticamente ha quedado en la letra, porque su implementación ha costado demasiado trabajo. Hoy día, el trato a los derechos humanos, prácticamente en el conflicto en el que tenemos social, se ha visto solamente en el papel y no en los hechos. Luis Raúl tiene diferentes retos, principalmente hoy día el recuperar la confianza que desafortunadamente con el doctor Plasencia se vino terminando por parte de la comisión, ya que es un momento grave en el cual la comisión, a pesar de que se le llenó de más facultades, no las ejerció. Se le critica mucho al doctor Plasencia que no le hizo, por ejemplo, como las telecomunicaciones. Otra cuestión que tiene un reto importante es ser un verdadero contrapeso, ya que actualmente la comisión dejó de hacer muchas de sus facultades de investigación y solamente el doctor Plasencia se dice que empezó a realizarlas hasta en tanto quiso volver a tener la posibilidad de reelegirse. Fue hasta cuando empezó a dictar algunas recomendaciones importantes. Este mismo circunstancia entonces hizo que fuera una comisión que no fuese activa. Hoy día demandamos una comisión que sea activa en defensa de los derechos humanos, que actúe de manera inmediata. Los dos casos que ahorita nos interesan es el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa. Claro. Para el caso de Tlatlaya, cuando la comisión, los hechos de Tlatlaya son en junio, y hasta solamente 4 meses después es cuando emite la recomendación, justamente cuando estaba en competición para la reelección de la comisión. Tardó bastante, y hay quien dice que esa recomendación requiere ser mucho más completa, que no tiene los aspectos que debe tener. Doctor, ¿nos permite rehacer la llamada telefónica? Porque estamos teniendo muchos problemas y no le estamos entendiendo del todo claro y nuestra audiencia merece saber y merece también escuchar bien esta llamada telefónica. Estamos platicando con el doctor Baldomero Mendoza. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y del INACIPE. También él es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estamos platicando sobre la nueva presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recordemos que el pasado jueves fue el Pleno del Senado de la República eligió a Luis Raúl González Pérez. El día de hoy está asumiendo ya el cargo como tal, así que es interesante saber cuáles son las agendas que se tienen que atender desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión que llega en este México ya de la modernidad, en el México de los 90s o por obligación también teníamos que tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en un principio fue difícil de entender y difícil de asumir las decisiones que se tomaban desde ese punto, porque en algún momento la sociedad propia y la sociedad misma llegaba a pensar que lo que hacía la propia comisión era defender delincuentes, cuando no era el caso, pero la comunicación ahí se quedaba. Los delincuentes, como toda persona, pues tienen derechos humanos y tienen que ser respetados, pero la comunicación y trasladar esa comunicación a saber que era la prioridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se transformaba y en muchas ocasiones quedaba bueno, pues en el limbo comunicativamente hablando. Estamos haciendo el enlace nuevamente con el doctor Baldomero Mendoza. Ya lo tenemos en la línea. Doctor, una disculpa, tuvimos que hacer nuevamente la llamada. Doctor, comentaba yo ahorita al aire que al principio, cuando llega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a operar como tal en este México de la modernidad, en el México democrático, la comunicación y la información que se trasladaba a través de la propia comisión
lo que quedaba permeado en la sociedad era como un lugar para defender delincuentes, y que los delincuentes obviamente tienen derechos humanos y tienen que ser defendidos, pero ha sido complicado entender cuál era la labor de la Comisión de los Derechos Humanos. Hoy en día sabemos cuál es la tarea, hoy en día tenemos más claridad, pero no ha sido sencillo el camino, ¿no? Sí, no ha sido sencillo. Uno de los principales puntos es justamente superar esa visión que se tiene de los derechos humanos, que solamente servía para poder cuidar delincuentes, y no es así. En otras partes del mundo, como España, el nombre de las comisiones es mucho más clara, se llaman los defensores del pueblo. Entonces, la situación es de la defensa de los derechos humanos por parte de una persona que en este caso es el comisionado. Y prácticamente hoy día lo que tenemos que recuperar es la confianza, porque en la gestión anterior hubo una lejanía con las víctimas, no solamente las víctimas como tal de los derechos humanos, sino con las víctimas del delito. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos de los 72 migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, por parte de los Zetas, se dice que prácticamente no tuvo ningún contacto el doctor Plasencia con las víctimas, aunque él alegaba de que jamás las encontró. Entonces hay una lejanía entre las víctimas de violación a derechos humanos con el propio comisionado. Entonces, prácticamente los retos estarán en retomar la confianza que tiene la propia ciudadanía y que la institución no nada más sea, la otra vez leían, me parece que Ricardo Alemán, alguno de estos columnistas muy importantes, señalaba que no se convirtiese en un generador de comentarios nada más y de señalamientos, que tenga mucho mayor penetración sus decisiones y que estas decisiones, bueno, pues tengan y permeen más dentro de las propias instituciones que procuran la justicia, por así decirlo. Tiene una serie de facultades que han sido producto de una serie de reformas a lo largo de estos años, en los cuales se les ha dotado incluso de la posibilidad de interponer medios de control ante la Suprema Corte de Justicia, los cuales te decía hace un momento que no los había realizado. Se le criticó mucho que no haya intervenido la comisión en el caso de las leyes de telecomunicaciones con los derechos a la privacidad o a los derechos de protesta dentro de diferentes entidades federativas que trataron de regular la protesta. Y se convirtió ya no en un contrapeso, simplemente se fue haciendo una instancia política en la cual no se hacían los pronunciamientos y por supuesto las recomendaciones que interesaban a la ciudadanía respecto a las violaciones más graves a derechos humanos. Ese es el reto que tiene Luis Raúl González hoy día, recobrarlo y aparte ir saneando la gran burocracia que hoy tiene la comisión. La comisión trabaja a través de 6 visitadurías donde se realiza el trabajo. Entonces, ese trabajo en las 6 visitadurías tiene que ser mucho más dinámico que el que se hace actualmente. El periodo que va a atender Luis Raúl González Pérez será de 2014 a 2019 con oportunidad de reelección. Sí, así es la situación que se tiene hoy día contemplada, tiene esa posibilidad de reelegirse, como en su caso se han visto una reelección en el pasado, el doctor Plasencia no lo logró, y esperemos con mucha confianza, porque lo de menos ya es el perfil de quién está. No digo que no sea importante, sino al final del día lo que queremos es de que pueda ejercer estas facultades. Sabemos que hoy día prácticamente ese tipo de cargos llegan con muchos compromisos políticos, son más señalamientos y de reparticiones por parte de los partidos, pero lo que requerimos es que independientemente de lo que haya acontecido en su elección, que pueda ejercer las facultades y recupere la confianza que ha perdido la comisión. Pues doctor Baldomero Mendoza, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y del INACIPE, también experto en temas de derechos humanos, muchas gracias por atender esta comunicación. Importante, es relevante saber cuáles serán los retos y lo que se enfrenta el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, hasta luego. El doctor Baldomero Mendoza, aquí en este espacio informativo. Sí, el día de hoy asume el cargo Luis Raúl González Pérez como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De aquí hasta el 2019 será muy importante ver con qué se encuentra en esta comisión. Ya lo decía, Raúl Plasencia terminó, bueno, pues muy de lado en estas discusiones, lo del caso Tlatlaya, lo que está pasando últimamente en el tema de Iguala y de los estudiantes de Ayotzinapa.